Vamos a leer unas porciones de la palabra en esta mañana. Quería informarles que esta semana mi esposa y yo estuvimos en la convención anual de las Asambleas de Dios. Nos gozamos muchísimo allí, mientras que a la vez, a través de la palabra, el Señor confirmaba tantas cosas que Él revela a nuestros corazones en este lugar, a través de su palabra. Y fue muy especial momento. La gloria al Señor. Abra su Biblia primeramente en Isaías 11. En el capítulo 11 dije, primer versículo del capítulo 11. Ustedes saben que hemos estado repitiendo la lectura de este versículo, de esta cita bíblica, porque ahí nos hemos estado basando en la palabra que estamos predicando. No tengo gripe ni nada similar, simplemente la alergia, el polen que afecta la garganta. Pero el Señor, el Espíritu Santo, tomará control. Dice aquí: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y lo hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Amén. Aquí recuerde esta palabra, este don del Espíritu, conocimiento, el don de conocimiento. Podría decir inteligencia. Casi todas estas cosas van a afectar el mensaje de hoy. Y regresamos a la lectura de hoy en Segunda de Reyes, el capítulo 6, pero vamos a leer nada más del 14 al 17. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, diga, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, eso es a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tu palabra, Señor, te damos gracias por ella. A través de ella en este día, Señor, fortalece nuestra alma, Señor, y nuestro entendimiento en cuanto a tus propósitos. Obra, Señor, obra en cada vida de acuerdo a cuál sea tu propósito, Señor, ya que tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos, nuestro entrar, nuestro salir y nuestros corazones. Todo lo que está, Señor, en esta vasija que tú has creado con tus propias manos. Te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria, y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, disipe todo aquello que quiere en alguna forma interferir en que nosotros podamos
es darle un enfoque directo en lo que tú hablas a nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, toda honra y toda gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse. La palabra del Señor en este día llega a nosotros bajo el tema las profundidades de su gloria y el conflicto espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras yo meditaba en la próxima parte de esta serie de mensajes que está basada en este capítulo 11 de Isaías, en el primer versículo, el Espíritu Santo me inspiró a considerar la posibilidad de un ejemplo, y en el Antiguo Testamento un ejemplo bíblico de lo que estamos hablando en cuanto a la profundidad espiritual, pero esta vez con un enfoque al conflicto espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dentro de las enseñanzas que vamos a absorber en este día, vamos a encontrar, ¿verdad?, perlas de enseñanza con diferentes perspectivas en cuanto a lo que el Señor quiere traernos en este día, las profundidades de su gloria y el conflicto espiritual. Estamos hablando del conflicto espiritual, le llaman la guerra espiritual. El apóstol Pablo mejor lo declara en el capítulo 6 del libro de los Efesios, donde nos recuerda que nuestra lucha no es con entidades creadas, sino más bien espirituales, creadas pero espirituales, malévolas, con un líder y una jerarquía espiritual para tratar de trastornar los planes de Dios. Y eso quiere decir, ¿verdad?, los planes de Dios a través de su iglesia también. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vamos a hablar de un profeta en el Antiguo Testamento muy interesante, y un profeta que Dios ungió en una forma increíble. Recuerde que estamos hablando de las profundidades de su gloria y estamos recordando cómo, ¿verdad?, la vida del creyente es un progreso hacia esas profundidades. Hemos hablado de cómo nosotros podemos, ¿verdad?, sobrepasar los obstáculos. Hemos concluido y hemos visto por la palabra de Dios cómo tendremos oposiciones de diversas formas. La vida espiritual del creyente no es una vida en todo momento sin ningún tipo de conflicto, y todo eso tiene sus propósitos. El Señor lo permite precisamente para ayudarnos a acercarnos más a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? No se olvide, hermano, no importa cuál difícil sea la prueba, la dificultad por la que usted esté pasando, Dios tiene un propósito. No ocurren estas cosas por coincidencia. Tiene Dios un propósito, y de acuerdo a su llamado es que Dios permite esas pruebas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por conclusión, diríamos que si la prueba es grande, más grandes son las bendiciones que vienen, porque el Señor está mirando en mí quizás un guerrero, ¿verdad?, espiritualmente hablando, que va a ser capacitado porque Dios ha visto en usted la capacidad para poder ir más allá de las limitaciones cuando estamos hablando de el conflicto espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en otras áreas de importancia. Y aquí encontramos a Eliseo. Primeramente topamos con él en esa progresión de relatos bíblicos históricos como un siervo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que empezar como siervo, hermano. Y ¿sabe qué? Nunca debemos de olvidar que siervo o sierva nunca dejamos de ser. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesús mismo vino no para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es uno de los requisitos básicos de todo aquel que quiere ser usado, no para su gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor está atento al corazón nuestro, hermano. El Señor que conoce, y por esa razón es que, como dije, el Señor permite ciertas pruebas. Quiere decir que el Señor ve la capacidad de nosotros no solamente poder superar esa prueba, porque ya hemos llegado al conocimiento de los rudimentos básicos espirituales que nos capacitan para nosotros triunfar sobre otras cosas, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y por eso es que estas enseñanzas son tan importantes. Nosotros recordar que tenemos un arsenal de fuerza, de poder en nosotros que Dios quiere desatar. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiera Dios que nosotros lleguemos a un punto donde nuestro deseo por nosotros llegar a esas profundidades, esas maravillas gloriosas, se hagan una realidad, porque nosotros podemos en realidad poner toda otra cosa a un lado con tal de que nosotros podamos ser en estos tiempos decisivos cuando Dios busca hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu, sin temor ni miedo de hablar y con la determinación y el conocimiento y la realización, el temor de Dios para entender por quién trabajan, qué hacen y con qué poder pueden hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay nada imposible para nosotros, hermanos. Si dentro de los planes de Dios nos movemos a realizar sus propósitos. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta Elías es el profeta bajo el cual este siervo empieza a desarrollarse. Y podemos ver la progresión que hablamos, ¿verdad? Del creyente entrando al río y yendo más y más profundo. Y todo lo que dijimos sobre estas cosas que hablamos sobre el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Y también hablando en coordinación con Isaías en el capítulo 11. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta Elías ministraba en las profundidades de las aguas del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Este fue un hombre que en realidad llegó a profundizarse. Cuando hablamos de esa progresión de entrada del río, ese hombre era profundo, era un buzo espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta Elías era un hombre de aguas profundas. Esta mañana, mientras yo meditaba en ese concepto, trajo a relucir cuando yo era muchacho. Yo tuve un tío que se destacó grandemente en el ejército, como se dice, en el ejército, pero en el área de aviación, militar de aviación, era piloto. Y llegó a todos los rangos, él cubrió todos los rangos, llegó hasta arriba, hasta ser un general muy reconocido. Cuando él se iba desarrollando, yo era muchacho y claro, como lo conocíamos y mucha gente lo conocía en el país, el nombre de él era muy reconocido, se escribían de estas personas. Y escribió un periodista, sabe Dios, quizás malintencionado, como es la política, ¿no? De él. Para mí, que era un hombre muy honorable y muy, definitivamente, una persona muy, muy buena y, ¿cómo se dice?, bondadosa, etcétera. Pero una persona muy callada, pero muy determinado a lograr, ¿verdad?, sus objetivos. Y yo leí un escrito de un escritor, no de un escritor, sino de un periodista que escribía sobre él y decía, y nunca se me olvidó eso, mi hermano, yo nada más tenía como algunos 9 años de edad, yo creo. Y se me quedó grabada un corto mensaje de ese escrito que decía, el general Renato Rafael Malagón Montesano, cualquiera que lo ve dice que es el hombre más angelical del mundo. Sin embargo, es tremendo tiburón de aguas profundas. Nunca se me olvidó eso. Claro que en el caso de mi tío estaba hablando, ¿verdad?, una persona que no estaba hablando de las cosas espirituales y él tampoco era una persona espiritual. Pero mientras hablamos de las profundidades, quiere decir que él quiso decir con eso que fue un hombre que logró mucho y tenía mucho poder y tenía mucha autoridad. Y eso es verdad, eso era verdad, que había llegado muy, muy, muy lejos. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros en lo espiritual. Y nos está hablando en esta forma por la realidad de que los tiempos de hoy son decisivos. ¿Cuántos alaban al Señor? Las cosas que están ocurriendo no son común y corriente. Acaban ustedes de escuchar la noticia, ¿verdad? La tremenda noticia que todos ustedes ya deben de conocer, que trataron de matar a expresidente Trump mientras estaba en un rally. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso pone esta nación en un nivel, no solamente la nación, sino el mundo, en un nivel de tensión bastante profundo. Que sí que
no tenemos que hacer una lista de todas las cosas que están ocurriendo que requieren que la iglesia despierte, amén. Que despertemos nosotros a la misión de la iglesia en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y con ese propósito es que el Espíritu Santo está llegando con esta unción de la palabra de Dios a nosotros, para despertarnos a estas experiencias que el Señor no quiere una vida rutinaria dentro de los creyentes de hoy. Todo creyente, aún nuevo que se enlista ahora en la lista de los salvos, tiene que saber que está entrando dentro de una fuerte guerra espiritual en los últimos días. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta Elías entró dentro, estaba viviendo en una situación similar en esos momentos. Ustedes recuerdan, eran guerras por todas partes en esos tiempos. Y eran los profetas los que ungían aún a los reyes, y estaban muy cerca del contexto político también, como del espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Eliseo no perdió, relatando la historia en breves palabras. Eliseo fue un siervo, él servía a Elías. Elías fue un tremendo profeta de Dios, conocemos todas sus hazañas en la palabra de Dios. Eliseo estaba aprendiendo. Cada momento que algo ocurría, él estaba mirando lo que su líder hacía y cómo lo hacía. En esos tiempos se hablaban de una escuela de profetas, sí, pero el privilegio más grande que podía tener una persona empezando como profeta era estar al lado del profeta en fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es muy diferente aprender lo que se habla por libros, etcétera, o conceptos, o teoría. Pero cuando usted está mirando, cuando usted está al lado de alguien que Dios está usando, y usted ve cómo Dios lo usa, y usted ve las cosas que ocurren. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted se dispone a aprender de aquello que realmente usted reconoce como hombres y mujeres de Dios que han sido adoptados del poder del Espíritu Santo, usted lo siente en las palabras que no son de ellos, sino son de Dios. Inclusive el profeta, una de las distinciones de la profecía del profeta era que cuando hablaba, no hablaba en su propio nombre, sino que hablaba en el nombre de Jehová. Cuando él decía, así dice Jehová, no yo, dice Jehová a su nombre. Y por esa razón es que los predicadores de hoy deben de estar basados en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Una distinción que para la gloria de Dios nosotros tenemos es que estas prédicas que surgen en la iglesia se continúan en los trabajos, en los grupos celulares, en los grupos en los hogares. Estas palabras. Y cuando se reúnen, tienen ya todos los textos que ya el Señor, el Espíritu Santo me ha inspirado a usar para respaldar la palabra de Dios. Lo que quiere decir que van reforzados, no a inventar otra cosa, sino van a reforzar, ¿verdad? A dialogar, a sentir la presencia de Dios con la palabra, a expandir, pero dentro del contexto de lo que el Señor ha hablado. ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario que hoy se oiga palabra de Dios, pero respaldada por la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, dice la palabra que cuando ya se llegaba el tiempo de que el profeta Elías iba a llegar a la conclusión de su ministerio, ya Elías lo sentía, ya Dios era un hombre que estaba, hermano, dentro de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Era un hombre que estaba en la profundidad de las aguas de Dios. Él hablaba con Dios directamente, el Señor le hablaba, lo mandaba el Señor a hacer ciertas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía una relación con este hombre muy directa. Este hombre estaba dentro del lugar secreto con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ustedes saben, ustedes escucharon cómo el rey de Siria, cuando dice la palabra que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Y él posicionaba sus ejércitos en ciertos lugares donde él creía que era posible que el rey de Israel pasara con sus ejércitos para atraparlo de repente. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cada vez que lo hacía,
el rey de Israel era alertado por el profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando del profeta Elías. Gloria sea al Señor. Estamos hablando del profeta Eliseo, perdón, en este caso. Entonces, él empezó a sospechar que algo no andaba bien. Quizás por dentro había alguno que estaba, ¿verdad?, jugando algo, etcétera. Y empezó a preguntarle a la gente cerca de él qué estaba pasando. Entonces, este hombre dentro de uno de los consejeros, me imagino, de él, cerca de él, le dijo: no, maestro, no es eso, es rey, es que en Israel hay un vidente, hay un profeta, que cuando las cosas que tú hablas en los lugares más secretos, él la conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerde que en el capítulo 11 del libro de Isaías, que estamos basando la palabra de Dios, habla de espíritu de conocimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el don de conocimiento es un don del Espíritu disponible a los creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo advierte y provee información a nosotros en diferentes momentos de cosas que nosotros tenemos que conocer. Especialmente si usted ha sido llamado a algún tipo de ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? El pastorado, por ejemplo, requiere muchos de estos dones activos. Don de conocimiento, don de sabiduría, ¿verdad que sí? Don de enseñanza, palabra, don de evangelismo. ¿Cuántas cosas tiene que practicar, por ejemplo, un pastor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y recordamos que estos dones están disponibles a todos nosotros, que no es a una persona singular. Y que en cualquier momento, que cualquier creyente se dé a la tarea de querer hacer la voluntad de Dios, haciendo el trabajo de la palabra de Dios, ¿verdad?, de la iglesia, el Espíritu Santo va a adoptarlo con los dones que necesita en el momento que lo necesita. ¿No es eso lo que dice la palabra? Dice el Señor Jesús: Él os recordará todas las cosas que yo he dicho y las que ha hecho también. A su nombre, glorificado sea el nombre del Señor. Lo que decir que qué glorioso cuando podemos entender eso y hacernos de esos poderes sobrenaturales que nos ayudan a nosotros a ganar la batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? En el lugar secreto del rey, él hablaba con su gabinete que estaba haciéndole guerra a Israel. Y en el lugar secreto del profeta, el Espíritu Santo estaba también hablándole cosas secretas que estaba el rey hablando en su lugar secreto con sus consejeros. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando él se dio cuenta de eso, dice: ¿Quién es ese hombre? Le dijeron que era Eliseo. Dice: bueno, ¿y dónde se puede encontrar? Bueno, está en Samaria. Pues vamos para allá entonces. El rey mandó un ejército fuerte y grande. Dice: a caballo, carros, caballos, a pie. Y sitiaron la ciudad. No podía salir nadie, ni podía entrar nadie de esa ciudad. Dentro de esos parámetros de la ciudad se encontraba y vivía el profeta Eliseo. Él tenía a su servidor. En el caso de Elías, Eliseo era el servidor. En el caso de Eliseo, este servidor, algún joven que todavía estaba desarrollándose en estas cosas, él le servía a Eliseo. Pues en el momento que se sitia la ciudad, dice la palabra, Eliseo está en su guarida, en su casa. Y de repente sale este joven afuera a buscar agua, etcétera, quizá lo mandó Eliseo afuera. Y cuando él sale, él ve un gran ejército alrededor de la ciudad. Y se mete en un gran temor. ¿Cuántos alaban al Señor? Se mete en un gran temor cuando él ve eso. Recuerde que estamos mirando ahora en la misma forma que miramos el desarrollo de Eliseo con Elías. Lo mismo este joven, Eliseo. Vamos a detener un poquito más de tiempo con Eliseo como un servidor.
Eliseo estaba cerca de Elías y estaba mirando todas las cosas grandes que hacía. Hay principios muy importantes que entender aquí, hermano, y prestémosles atención. Primeramente aprendemos que Eliseo en ningún momento en la Biblia, en lo que relata la Biblia, demuestra que él quería solamente por orgullo o quizás para competir con su líder. Él quería tener doble, porque él pidió una doble porción. Cuando llegó el momento que Elías sabía que él iba a ser tomado, le dijo: bueno, el momento ha llegado y yo tengo que ir a tal ciudad, tal lugar, con estos propósitos. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y dice seguido Eliseo: yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Este hombre, un hombre determinado que quería hacer la voluntad de Dios en una forma poderosa, a su nombre. Él no estaba pensando en engrandecerse o usar eso como un lujo o competir con su líder ni nada de eso. Él entendía que su ministerio no iba a empezar hasta que Dios tomara su líder. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí se demuestra que no quería, él sabía que él no iba a competir con su líder. A su nombre. Él sabía que el secreto en esto estaba la obediencia, esperar a ver qué Dios iba a hacer con él. ¿Cuántos alaban al Señor? No simplemente, ok, ya usted se puso viejo, Elías o Eliseo, así es que ya me toca a mí. No es nada de eso. Estos líderes, estos servidores de sus líderes no se premeditaron o no actuaron prematuramente, sino que entendían que tenían que esperar. Eliseo sabía que tenía que esperar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no le perdía ni pie ni pisada. Entendía que la unción estaba sobre el líder para lo que estaba haciendo. Y para él poder entrar dentro de esa unción, él tenía que ser tan obediente como él conoció que era su líder, al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Él tenía que esperar. Usted no escuchó en ningún momento en la palabra, no se relata que mientras Elías estaba haciendo grande demostración del poder de Dios, usted no veía, usted no dice la palabra que Eliseo andaba buscando imitarlo por otro lugar. A su nombre. Ni tampoco hacerle mecha, ¿verdad que no? No. Él sabía que el poder que él iba a recibir de Dios no se iba a desenlazar hasta que no llegara el momento de Dios. A su nombre. Porque es que para Dios no hay limitaciones. Dios puede usar un niño, Dios puede usar una mujer, puede usar un hombre, puede usar un joven, puede usar un viejo. No hay limitaciones para, inclusive Dios glorifica su nombre cuando Él toma de aquello que es débil y se tiene muy poca expectativa de ello, sea por edad, sea por cual sea la razón. En el caso de la mujer marginada en una sociedad, todas estas cosas, de esas cosas el Señor las toma para entonces, dice el Señor, que Él entonces con eso, al elevar al simple y al humilde, Él entonces pone al sabio en su lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces es un principio bíblico muy importante para nosotros poder llegar a ese momento. Recuerde, Eliseo estaba caminando en esas aguas. Él estaba profundizándose. ¿Cuántos alaban al Señor? El primer paso que él dio a entrar en esa agua fue hacerse discípulo del profeta Elías. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero de ahí en adelante él estaba mirando, su fe estaba siendo fortalecida. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que es importante nosotros buscar el poder del Espíritu en la iglesia y esperar en Dios a través de la fe de que tal como el Señor dice en su palabra va a ocurrir, que Él nos dice a nosotros que haríamos cosas aún hasta más grandes que la que Él hizo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Creerle al Señor. El Señor puede resucitar a un muerto. El Señor puede sanar a un enfermo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor tiene el poder a través de nosotros, ¿verdad? Él tiene el poder para echar fuera demonios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros podemos hablarle en lenguas angelicales. Todas estas cosas están disponibles. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros no podemos caer en una rutina de trabajo que empiecen a marginar el poder del Espíritu. ¡A su nombre! Es un error grande de un creyente, de una iglesia, de una nación, sea lo que sea, olvidarse del poder del Espíritu, de que Dios es el que tiene el poder para hacer las cosas. A su nombre. Tenemos que fijarnos en el Señor Jesús y en su ejemplo. Y sabe una cosa, hermano, el Señor Jesús, cuando hablamos de nadar en las aguas profundas, no hubo uno que andara más profundo que el Señor Jesús mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él dijo: yo y mi Padre somos uno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y habló de la unidad en el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él así mismo oró al Señor para que ellos también, así como tú y yo somos uno, sean ellos también uno. A su nombre. Para nosotros poder mantener la unidad del Espíritu, tenemos que estar en una misma visión de lo que hacemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que estar buscando al mismo tiempo lo que el Señor está haciendo en la iglesia, a su nombre. Cuando el Señor nos mueve hacia una cosa, nos paramos como un ejército, dispuesto todo en una misma forma, en un mismo sentir, en una misma misión. ¿Cuántos alaban al Señor? Desear estar al servicio de Dios, sea en la guerra como sea también en el Espíritu, adorando al Señor. Y ¿sabe qué? La adoración es una forma de guerra espiritual también. ¿Cuántos alaban al Señor? No hubo competencia. El apóstol Pablo habla a los corintios y le dice, habla de la importancia de entender que el Espíritu es el que obra dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él le dice a los corintios: al ustedes tener disensión entre ustedes, donde uno dice que yo sigo a fulano y aquel dice que yo sigo a sutano, no soy vosotros carnales. ¿Cuántos alaban al Señor? Hace un contraste primero en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y la carne. Lo que quiere decir que el estorbo más grande a la obra del Espíritu es la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Es no vivir una vida guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él dice, que andemos en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, sino en la carne, dice, ciertamente moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ciertamente viviremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Elías se profundizó a tal manera que él no tenía duda de su llamado y el poder del Espíritu fluía en él, y eso se veía. Y Eliseo podía ver esto. Él estaba caminando con él. Cada milagro que él veía, cada cosa que ocurría, cada forma de decisión de parte de Elías, él estaba absorbiendo, estaba aprendiendo. Pero tenía una misión singular. Era que que él sabía que él iba, ya el Señor le había revelado que él iba a relevar al profeta. Él sabía que ese momento iba a llegar, pero él quería hacerlo de acuerdo a los planes de Dios, no de acuerdo a sus propios planes. ¿Por qué ocurren tantas divisiones en la iglesia dentro y fuera? Son las aspiraciones de personas que buscan hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos creen y compiten con la dirección del liderazgo de sus pastores o líderes que Dios ha puesto para dirigirlos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y llegan al punto de creerse que creen más que ellos, a su nombre, que pueden más que ellos, que saben más que ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí pierden, ahí se frustra lo que Dios quiere hacer con ellos, porque en el momento que se desvían de los planes de Dios, ya el Espíritu Santo no puede usarlos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si humildemente nosotros en verdad nos comprometemos primeramente a vivir una vida de santidad, que es una cosa muy difícil para muchos hoy día, no sabemos por qué, o quizás sepamos. ¿Cuántos alaban? Una vida de santidad, de búsqueda, de profundidad en las cosas espirituales.
de espera en el Señor, que quiere decir ya hemos conocido y conocemos lo que significa el temor a Jehová, que no hacemos la cosa unilateralmente, sino la hacemos de acuerdo a los propósitos de Dios en obediencia. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta caminó y se profundizó cada vez más como el creyente que va progresivamente profundizándose hasta llegar a la parte profunda de una relación muy íntima con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Para eso hay que pagar un precio. Entonces vamos a entrar ahora al centro del mensaje. Cuando llegamos ahora y pasamos a la segunda de Reyes y nos encontramos con Eliseo ahora, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Eliseo. Pero el punto clave de la penetración y profundidad espiritual de Eliseo no llegó hasta que él vio a Elías ser tomado. Es uno de los únicos casos donde una persona, un creyente, es tomado vivo de las tierras y en carros de fuego, dice, de a caballos de fuego, dice. Entonces fue tomado y le dijo antes de eso Elías a Eliseo: grande cosa has pedido. ¿Sabes qué? Yo me atrevo a pensar que quizás Eliseo se adelantó a pedir mucho de acuerdo al punto en donde él se encontraba en ese desarrollo espiritual. Él estaba pidiendo doble la porción, el poder que Dios había depositado en Elías. Y Elías le dijo: cosa grande ha pedido. Pero Elías sabía que no hay nada imposible para Dios y Dios obra por senderos misteriosos. Dios vio en el corazón de Eliseo evidentemente una persona que tenía tanta hambre por Dios. Ay, es que yo quiero que nosotros lleguemos, hermanos. Tanta hambre de poder recibir esa unción poderosa del Señor, en donde usted esté profundizado a nivel que despliegue de los poderes del Espíritu no sea nada para nosotros, hermano. Que no sea una persona que tenga que venir de fuera a demostrar el poder de Dios, sino que aquí mismo los hermanos estén continuamente aquí testificando: hermano, pastor, nosotros, y a los hermanos, nosotros fuimos al hospital y allí se sanó tal persona en una forma increíble. Definitivamente el poder de Dios sanador en ellos, a su nombre. Estamos predicando la palabra de Dios en una esquina y de repente llegó un hombre endemoniado y allí uno de nosotros echó fuera el demonio y tuvo que salir y esa persona fue salva. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros, hermanos. No es pasividad en una silla esperando simplemente recibir algo continuamente pero no haciendo nada con eso. Usted quiere que la palabra de Dios fluya con poder y autoridad en la iglesia y que usted se sienta, aleluya, fortalecido por la palabra de Dios cuando usted llega. Vaya y alcance las almas. Vaya y pelee la guerra espiritual por las almas allá afuera. Determínese a predicar el evangelio al que no conoce al Señor. Y usted verá cómo la iglesia se va a llenar del poder del Espíritu Santo. Y la gente llega sin tener muchas veces que irlas a buscar. Nosotros conocemos, porque nosotros no somos ajenos a cómo el Señor lo ha hecho. Y han habido interrupciones, sí, que con COVID esto y que lo otro, pero el Señor que hizo crecer la iglesia una vez, la va a hacer crecer de nuevo. Pero ¿cómo sucede eso? No es una forma simplemente, como dicen por ahí, mágica. El Señor lo hace cuando el pueblo está siendo receptivo a la palabra de Dios y el pueblo está llegando al punto y al nivel de profundizarse con el Señor en esas aguas, tal como esos profetas, aleluya, del Antiguo Testamento, y tal como Jesús, y tal como los líderes espirituales de la iglesia primitiva, que donde llegaban allí habían siempre milagros. ¿Cuántos alaban al Señor?
Eso va a ocurrir automáticamente, pero tenemos que entender que el despliegue del poder de Dios a través de los dones del Espíritu van a llegar cuando la iglesia se activa en el trabajo evangelístico, hermano, cuando sale de cuatro paredes afuera a predicar el evangelio sin temor. Y eso era, ¿verdad?, la característica singular del profeta Elías y del profeta Eliseo, que Dios los mandaba a una misión y ellos no tenían ningún temor de hacerla. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque sabían en quién habían confiado, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pues en el caso de el joven que sirve a Eliseo, en este caso, dice la palabra que él sale y ve la ciudad sitiada y demuestra con su palabra temor. Y duda, que son dos aspectos peligrosos a la administración en la guerra espiritual. Por eso es que no es todo el mundo que está capacitado para echar fuera demonios. Digo, tiene la oportunidad, pero no están capacitados muchas veces por esa razón. Porque una persona que se mete en temor, por ejemplo, cuando entra en confrontación con una persona endemoniada y sabe que está tratando con un demonio y se mete en miedo. Hay un evangelista muy reconocido de Argentina, se me olvida, Friesen fue a México y allí una campaña al aire libre, y en esa campaña había un poder terrible del Espíritu. Y era un poder principalmente, sanidad y liberación de demonios. Y él dice que él fue a observar, porque él había oído de ese predicador y esa campaña fuerte que el Señor estaba obrando con poderes milagrosos del Espíritu. Y él fue porque él estaba aprendiendo, así como estos siervos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y él fue a la parte de atrás, no conocía a mucha gente, fue a la parte de atrás donde llevaban la gente endemoniada para ministrarle la liberación. Y allí dice él que había un hombre endemoniado que agarró un refrigerador, él solo, con tanta fuerza con sus manos, y lo volteó así. Él se metió en miedo seguido. Entonces un hermano le dice: ven, hermano, ayudarnos, hermano Friesen, y me va a ayudarle. Y él agarra y se mete con uno que está endemoniado y están ministrándolo él con otro, pero de repente el demonio a través de la persona lo agarró por la corbata y lo estaba ahorcando. Él no sabía cómo zafársele al hombre, al demonio. Y francamente esa es una buena ilustración de lo que ocurre cuando una persona no está preparada para ministrar esas cosas. No está lleno del Espíritu con el conocimiento y la capacidad para entender que Dios, no importa lo que sea o cómo se venga la reacción del endemoniado, tiene la autoridad para echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Que no tiene ni que tocarlo siquiera. Dice la palabra, cuando Jesús entró al templo una vez cayó un hombre seguido endemoniado. ¿Qué tiene con nosotros? Dice el demonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Es la profundidad, ¿verdad?, en la que está la persona. En este caso de Elías, su servidor era una persona muy disciplinada y una persona que entendía, tenía entendimiento y esperaba. Dios lo vio como una persona realmente que podía pedir esa cosa y recibirla, y el Señor se las dio. Dice que él vio, le dijo Elías a él: cosa difícil ha pedido, pero con esta condición puedes recibirlo. Si tú me ves a mí cuando yo sea tomado, entonces recibirá lo que ha pedido. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Sabe lo que me dice eso a mi hermano? La condición que Dios te pone a ti para recibir esa misma unción de poder que necesitamos hoy día para hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, es que tú veas, cuando tú mires, que tus ojos sean abiertos. ¿Cuántos alaban al Señor?
Eso fue lo que le quiso decir. Si tus ojos están abiertos en el momento que yo me voy, así también tiene que despertar la iglesia de hoy. Sus ojos tienen que ser abiertos al poder de Dios nuevamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero oiga lo que ocurre. Ahora el profeta lo pone a vigilar a su nombre. ¿Cuánto? Se olvidó esa palabra ya en la iglesia, ¿verdad que sí? Vigilar. Lo pone a vigilar al profeta. ¿Dónde se mete? ¿Cuántos alaban al Señor? Podemos hasta irnos en el pensamiento, ¿verdad?, a lugares que no son apropiados. Pero él quería asegurarse de que él no le perdiera ni pies ni pisar al profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? En lo que están aquí, yo veo el potencial de esa unción. En lo que están aquí, yo le voy a decir por qué. Usted, cada uno de ustedes, está en este momento, hoy, ahora, y le voy a decir por qué, actuando en la misma forma que actuó Eliseo. Usted sabe muy bien, para la gloria de Dios, que el Señor está hablando en su espíritu. Y el Señor te dijo en el interior de tu corazón, si tú continúas llegando y tú continúas escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿cuántos alaban al Señor? En otras palabras, si tus ojos han sido abiertos, tu entendimiento, entender que en este momento yo estoy hablando a mi iglesia, no solamente aquí, sino en todo lugar. Le estoy hablando a mi iglesia en una forma especial. Tú no te pierdes un episodio, porque tú sabes que cada uno de esos episodios va a ser una parte al rompecabezas. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú lo entiendes, tú lo sabes. Y tú batallaste en contra de todo otro tipo de distracción que viene en este verano, porque hay gente de verano, hay gente de invierno. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Hay gente de lluvia, hay gente de sol, ¿cuántos alaban al Señor? Hay gente de sal y de azúcar, ¿cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pero usted no está mirando a izquierda ni a derecha. Usted se puso aquí, ¿verdad?, lo que le llaman blinders del caballo en el hipódromo, que cuando lo sueltan va en una sola dirección, a su nombre. Y por eso usted está actuando, usted está obrando de acuerdo a esos siervos de Dios, de esos profetas que esperaban recibir unción de Dios, pero tenían que ganársela. ¿Cuántos alaban al Señor? Entendían que tenían que estar presentes, tenían que estar ahí, tenían que batallar con toda otra cosa. Esa unción del Señor era más valiosa que cualquier otra distracción del mundo. A su nombre. Así, a ese punto que tiene que llegar todo creyente que quiere ser usado en estos últimos días por el poder de Dios. A su nombre. Pero el servidor de Elías era un poco diferente. Por X razón que no entendemos, muy joven o lo que sea, él se entró en temor. Y el temor es un impedimento a entrar dentro de las profundidades de las aguas. Yo lo sé, hermano, por la gloria de Dios. Y muchos de ustedes también lo saben. Que cuando llegamos a ese punto de poder estar delante de la gloria de Dios, aleluya, cuando llegamos a ese punto de poder zambullirnos en la gloria de Dios y ver la grandeza de Dios, de donde procede un verdadero temor, como acabamos de entender en otras palabras que ya se han enseñado, es una cosa grandiosa. Entramos dentro de una dimensión diferente de la vida espiritual, a su nombre. Y podemos ver cosas que ojo no ha visto, podemos escuchar cosas que oídos no han oído, que son las que el Señor tiene preparadas, dice las palabras, para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Eliseo, un buen siervo, un buen estudiante de su líder, el siervo de Eliseo, no muy, pero ¿por qué se mantenía ahí? Eso es lo importante, era un creyente. Se mantenía ahí, no muy, quizás, ¿verdad?, determinado y fijo, enfocado, quizás, no todo el tiempo, pero se mantenía ahí porque era creyente. Así es que hay muchos creyentes hoy que
lamentablemente se mantienen ahí más o menos, pero no quieren llegar más allá. A su nombre. Y por esa razón no han llegado al punto de la profundidad de las aguas donde sus ojos han sido abiertos. A su nombre. Eso fue lo que ocurrió con él, porque dice la palabra que estaba ciego. A su nombre. Cuando sale afuera, estaba mirando ¿dónde? ¿En qué? En la carne, hermanos. Y porque andaba en la carne, no podía, ¿verdad?, poder ver la grandeza de Dios en ese momento y llegar a una experiencia con Dios de reconocer que en todo momento, cuando andamos en el Espíritu, tendremos la fortitud, el poder y la fuerza para no tener temor de ningún tipo de adversidad que se levante, sea enfermedad, sean ataques del diablo, sea pérdida de trabajo, sea pérdida de recursos, no importa. Señor, tú da, tú quita, pero yo permaneceré fiel, firme, mirando hacia adelante siempre, sin ninguna vacilación. Ese es el siervo que Dios anda buscando, la sierva que Dios está buscando en estos últimos días, que entienda que Dios tiene propósito contigo, que quiere desarrollarte a una profundidad en donde tú puedas ser usado. Él quiere extirpar y echar fuera todo tipo de orgullo, todo tipo de cosas personales que impiden que tú puedas moverte hacia adelante. Cuando llegue el momento y tú no consideres nada más importante, madre, hijo, hermano, nada, trabajo, riqueza, nada es más importante que ser usado poderosamente en las manos de Dios. Nada tiene más valor. Cuando tú llegues a ese momento, tú sabes muy bien que está entrando en aguas profundas. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, ¿qué hacemos? ¿Cree usted por algún momento, hermano, que el mismo Espíritu de Dios que le decía al profeta en donde estaba el rey de Siria con su ejército esperándolo para matarlos, no es el mismo Espíritu que estaba con él para hacerle saber que el rey de Asiria había descubierto el secreto y que ahora venía a la ciudad a buscarlo a él específicamente? ¿Cree usted que no sabía él eso? ¿Cuántos se alaban al Señor? A su nombre. Yo creo que él dejó que saliera primeramente el siervo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que ese siervo estaba siendo preparado. ¿Cuántos se alaban al Señor? Es como cuando al niño llega el momento de querer correr en la bicicleta, usted le compra un carrito con ¿cuántas son? Dos ruedas pequeñitas al lado, ¿verdad? Para estabilizarlo, y las dos ruedas regulares, y usted lo va llevando y más o menos, tú me estás agarrando, papi, sí, yo estoy detrás de ti, yo estoy detrás de ti. Y cuando viene a ver, tú me estás agarrando, papi, sí, yo estoy, pues mentira, usted no está agarrando ya más, ya se va por su cuenta, ¿me entiendes? ¿Cuántos alaban al Señor? Para el profeta, ese trabajo de delegación de delegado del poder del Espíritu era muy importante. Y él lo tomaba en serio. Vete tú, sal fuera, ven a buscar tal cosa. Porque él sabía con qué se iba a encontrar. Y ya Eliseo conocía cuáles eran los defectos que impedían que ese hombre creciera. ¿Cuántos alaban al Señor? Era el temor por la incredulidad, porque no había llegado a esa relación con Dios. Pero tú vas ahora a ver y vas a cambiar, va a haber un milagro poderoso de Dios en este día que va a cambiar tu forma de pensar, que va a abrir tus ojos, aleluya, que va a facilitarte a ti a ver el poder de Dios en acción en todo momento. A su nombre. Señor, ¿qué hacemos? Tranquilo, le dice el profeta a él, no tengas miedo, pero entonces él ora al Señor: Padre, abre sus ojos. ¿Cuántos alaban al Señor? Abre sus ojos. Estamos hablando de dos que andan no en el mismo pensar ni en el mismo poder, no en la misma profundidad espiritual, en la guerra espiritual. Uno
que está lleno del poder para vencer. Otro con el cual tiene responsabilidad, pero puede convertirse en una distracción, y lo está haciendo porque está tratando de infundir temor, el temor de él al líder. El líder, un segundito, mi hijo, porque yo sé en quién estoy plantado, yo sé a quién conozco, yo conozco su poder. Tú vas a aprender hoy, no soy yo que va a aprender, tú eres el que va a aprender. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y dice que entonces, cuando sus ojos fueron abiertos, él le dijo: no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero este siervo dice: ¿pero qué estará hablando este hombre en este momento? Aquí estamos muertos, mira cuánta, toda esa gente alrededor, y cómo podemos nosotros vencer su nombre. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta Eliseo estaba en una dimensión diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Su profundidad y su relación con Dios lo llenaba de confidencia y autoridad. No dice ahí que él se alarmó, salió muy tranquilamente de ahí, sabiendo muy bien lo que iba a pasar. A su nombre. Y cuando este hombre abre sus ojos y él ve, ya no se habla más del hombre con temor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe qué? Y vamos a concluir con esto, hermano. Ese profeta Eliseo estaba tan seguro, porque tenía una doble porción del Espíritu, hermano, no se olvide de eso. Una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Ese hombre estaba tan seguro, que él ni siquiera permitió que los ejércitos celestiales fueran los que actuaran en contra del ejército sirio. ¡A su nombre! Jehová, ceguera con ellos ahora, ciégalos. Todo el ejército contrario ciego. A su servidor la vista, porque era ciego espiritual. Al ejército ceguera natural, porque ya eran ciego espiritual como quiera. ¿Cuántos alaban al Señor? Ceguera espiritual. Y de ahí en adelante Él toma control. Eso es lo que Dios le promete a usted cuando usted se disponga a buscar de esa llenura del poder del Espíritu, a llenarse de esa autoridad, a profundizarse en las cosas del Señor, a tomarlo tan serio como ninguna otra cosa. El Señor le va a recompensar haciéndole ver cosas milagrosas y poderosas, tal como fue el caso ahí. ¿Y sabe qué? Usted tomará control por el poder del Espíritu, y en el nombre del Señor usted tomará control de la situación, en vez de la situación tomar control de usted. En vez del temor apoderarse de usted, usted derrotará el temor que llega en ese momento y dice: no, mi hijo, para un lado, porque yo conozco el poder de Dios. Yo sé en quién yo he confiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada imposible para el Dios que me ha llamado. Y siempre y cuando yo esté haciendo su voluntad, su trabajo, no simplemente obedeciéndole a Él, sino haciendo su voluntad en el trabajo, usted tendrá una relación con el Espíritu Santo de tal manera que usted interpretará las cosas. El Señor le dejará saber lo que tiene que hacer, como dice, como el Señor prometió en su palabra. Usted será lleno de poder para saber que usted puede. ¿Cuántos alaban al Señor? Que en el nombre del Señor ningún demonio puede hacerle mecha a usted, a su nombre. Que en el nombre del Señor ninguna enfermedad puede tomar control de su vida, a su nombre. Porque usted tiene que estar siempre confiado de que Dios está en esto con usted y conmigo, con toda aquella persona que se dispone a hacer su voluntad y echarle el reino de Dios hacia adelante, sabiendo que nosotros somos los que tenemos el poder y somos los que hemos sido llamados a traer la luz al mundo. Póngase de pie conmigo.